Bien, buenas tardes jóvenes, padres de familia. Es un gusto saludarlos. Les envío este video con el objetivo de hacer un repaso previo al examen. Si queremos un repaso cuando regresemos, pero no está de más que estemos repasando en casa. Con el primer tema, que es la teoría lingüística. Dentro de la teoría lingüística abordamos una definición muy importante, que es en sí la palabra lingüística, que es aquella ciencia que estudia la estructura y el funcionamiento de las lenguas. Y este se rige bajo tres elementos muy importantes, lo que es lengua, habla y norma. Aunque pareciera que lengua y habla son exactamente lo mismo, no lo es, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Diferenciarlo, no solamente porque vendrá en el examen, sino porque usted como ser humano debe manejar estos términos. En el caso de lengua, por ejemplo, es el sistema de signos, es decir, palabras que comparten los miembros de una misma comunidad lingüística. Su carácter es totalmente social. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, el español, ¿sí?, es nuestro idioma. Entonces, esta lengua la manejan todas las personas. Todas las personas tienen en su vocabulario la palabra perro, carro, libro, todas aquellas palabras que hacen posible nuestra comunicación. Mientras el habla ya es el uso individual que cada persona hace de su lengua. En esta su carácter es totalmente individual. Individual porque, si bien es cierto, la lengua todo el mundo la conoce, el habla solamente hace uso la persona en un determinado momento de aquellas palabras que cree convenientes, que cree prudentes utilizarlas en algún contexto. Mientras la norma, por su parte, es el conjunto del uso social que le damos a nuestra lengua. Es aquella que nos dice si podemos utilizar una palabra bajo un contexto o no. Las normas lingüísticas pueden ser tanto orales como escritas. En el caso de las escritas, un ejemplo claro de ellas podría ser las reglas ortográficas, que nos dicen cuándo vamos a escribir una palabra con una letra, cuándo no, entre otras cosas. Entonces, reitero, lengua es el repertorio de palabras que todas las personas tenemos. El habla es el uso individual que hacemos de esa lengua. Y la norma es aquella que nos rige para la utilización correcta de nuestro idioma. Posteriormente, siempre dentro de la teoría lingüística está algo muy importante, que es el signo lingüístico. Este signo lingüístico se introdujo, por decirlo así, a nuestro repertorio de palabras con el objetivo de tener cómo representar ciertas palabras, o mejor dicho, todas las palabras. Aquí les aparece a ustedes que este signo lingüístico consta de dos partes. El primero de ellos es el significante, que está asociado con el significado. El significante son todas los rasgos lingüísticos que tiene una palabra. En este caso les aparece mesa. Cada una de las letras que forman la palabra mesa forman parte del significante, M-E-S-A, y siempre la vamos a escribir de esta manera cuando estamos identificando el signo lingüístico. Luego, el significado es la imagen mental que nosotros tenemos al momento de escuchar una palabra, y además de ello, el significado también en sí de lo que es esa palabra. Por ejemplo, nosotros decimos casa y lo primero que se nos viene a la mente es la figura del cuadrado más el rectángulo arriba, ¿sí? Entonces ya tenemos una imagen mental de lo que es esa palabra, pero esa palabra tiene un significado. Puede ser vivienda, puede ser hogar donde vive una familia, por ejemplo. Y todo concuerda, tanto significante como significado, ¿sí? Porque nosotros no podemos decir la palabra libro e imaginarnos un perro, por ejemplo. Decimos la palabra libro, que sería el significante, y el significado sería en sí una imagen mental que nosotros tenemos del libro. Seguidamente, también dentro de su temario les iba el caso de los tipos de texto. Los tipos de texto los hay de varios tipos, sí, cabe recalcarlo.
No todos son iguales porque algunos son de acuerdo a su contenido y de acuerdo a cómo se abordará un tema. El primero de ellos es el texto narrativo. Recuerda que el texto narrativo busca contar algo en un orden cronológico, es decir, un antes, un durante y un después, que es lo mismo de inicio, nudo y desenlace. Un ejemplo claro de los textos narrativos pueden ser los cuentos, las fábulas, leyendas, las novelas literarias, no telenovelas, ¿verdad? Anécdotas, entre otros textos. Luego están los textos instructivos. Los textos instructivos, por su parte, buscan guiarnos, nos dan una orientación de cómo realizar una actividad. Aquí les aparece el ejemplo de guías, el caso de las recetas, que pueden ser recetas de cocina o recetas médicas, los manuales de uso que hay para los, digamos, aparatos electrónicos o algún objeto que nosotros tengamos y su forma de uso no sea tan fácil. Entonces el manual es aquel que nos orienta de cómo vamos a utilizarlo. Este es el fin de los instructivos. Luego está el texto informativo. En su libro de texto no aparece, sin embargo no está de más que lo conozcamos. Este texto informativo, como su nombre lo dice, busca informarnos. Aquí los ejemplos son las noticias, crónicas, reportajes, entrevistas, entre otros. Luego está el texto explicativo, que el texto explicativo es lo mismo que el texto enunciativo. Busca darnos a conocer un tema sin incluir el punto de vista del autor. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de el daño que provoca alguna sustancia en nuestro cuerpo. No vamos a colocar ahí nuestra percepción, sino todo tal y como es. Tenemos que buscar información para poderla exponer. No necesitamos poner nuestro punto de vista. Un ejemplo de esto son las reseñas, los artículos de divulgación, pueden ser los artículos ya sea en las áreas de las ciencias, de español, entre otras cosas. Luego está el texto argumentativo. Por su parte, el texto argumentativo busca defender una idea, una postura, de tal forma que se deje evidenciado que lo que estamos diciendo es totalmente verídico, es cierto, es comprobable. Un ejemplo de ellos son los ensayos literarios, los estudios críticos, las investigaciones, entre otros textos. Y por último está el texto descriptivo. Este texto descriptivo busca dar las cualidades o las características de un objeto, de una persona, de un lugar, entre otras cosas. Básicamente se centra en la utilización de adjetivos. Posteriormente están las conjunciones, que también está asociado con las preposiciones. No les mando las preposiciones porque están en su libro de texto. Sin embargo, debemos manejar que tanto conjunciones como preposiciones sirven para unir sintagmas, para unir oraciones, para enlazar lo que nosotros estamos diciendo en un determinado momento. Las hay coordinantes y subordinantes. En este caso aparecen aquí las coordinantes, que sirven para unir palabras u oraciones que están al mismo nivel sintáctico. Como su nombre lo dice, coordina, ¿sí? Sirven para darle linealidad a lo que estamos diciendo. Aquí les aparecen las clases que hay, los ejemplos que estos tienen. Pueden practicar en casa haciendo oraciones con el uso de estas conjunciones coordinantes, que únicamente sirven para darle linealidad a lo que estamos diciendo. Sin embargo, las conjunciones subordinantes, por su parte, relacionan dos proposiciones, es decir, estas se utilizan en el caso de las oraciones compuestas. ¿Por qué en las oraciones compuestas? Porque la dependencia de la primera proposición que nosotros haremos tiene mucha relación con la segunda. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de las conjunciones concesivas, aunque, a pesar de que, entre otras. Un ejemplo claro podría ser: los estudiantes de 7º grado están trabajando en casa sus tareas a pesar de la situación social que se vive en el país en el caso de la salud. Nosotros vemos que el primer enunciado que mencioné
donde digo que los estudiantes de séptimo grado están trabajando, tiene dependencia de la proposición que hice posteriormente. Entonces, estas conjunciones no solo sirven para unir, sino para relacionar dos oraciones, ¿sí? Dos oraciones simples. Posteriormente están los tipos de descripción. Recuerden que en su cuaderno de trabajo, no en su libro de texto, en su cuaderno de trabajo, hicimos unos cuadros sinópticos. Es muy importante que cuando estudien hagan uso de sus cuadernos, ¿sí? Porque de pronto hay cosas que vimos en clase que tuvimos que adherirlas porque o el texto no estaba muy explícito o había datos más importantes que también debíamos conocer. El primer tipo de descripción es según su uso. Puede ser objetiva y subjetiva. Nosotros hacemos una descripción objetiva cuando estamos describiendo en tiempo real, y una descripción subjetiva podría ser el caso de las descripciones que hay en los textos. Personajes ficticios que un autor ha inventado. No existen estos personajes, pero estamos haciendo una destacación de sus cualidades. Luego están las descripciones según su contenido. Están las descripciones de personas, la cronografía y la topografía. En el caso de las de personas, se encargan de destacar las características que tiene una persona. En el caso de la prosopografía, son características físicas únicamente. Puede practicar en casa haciendo estos tipos de descripciones. La etopeya, que hace uso de la descripción del carácter moral de las personas, el carácter, lo moral, psicológicamente su comportamiento. Luego está el retrato, que es una fusión de la prosopografía y la etopeya, es decir, hacemos una descripción tanto del físico como de la conducta de una persona. Y el autorretrato es una descripción de uno mismo, es decir, nosotros no podemos hacer un autorretrato de otra persona, porque entonces deja de ser autorretrato y pasa a ser retrato. Un autorretrato únicamente lo puede hacer la misma persona. Luego está la cronografía, que es una descripción del tiempo, de una época, por así decirlo, y la topografía, que se encarga de describir paisajes, lugares. Para cerrar con este repaso están los tipos de narración. Está la narración literaria y la no literaria. Cuando hablamos de una narración literaria nos referimos a aquella narración que se encuentra dentro de los textos, en las novelas, los cuentos, entre otros textos, mientras la no literaria es aquella que nosotros estamos contando, no es ficción, es totalmente verídico. Un ejemplo claro podría ser el caso de las noticias. Usted se fija que los reporteros están haciendo una narración de lo que sucedió, no es ficticio porque es algo que realmente sucedió. Luego están los recursos estilísticos dentro de la narración. Está el caso de los diálogos. Cuando nosotros leemos un cuento nos damos cuenta de que hay personajes que interactúan unos con otros, entonces el diálogo es muy importante como un recurso estilístico, y también la descripción. La descripción aparece en pequeños trazos dentro de la narración, porque el autor está narrando una historia, nos está contando algo, pero en un determinado momento se detiene para describir un personaje, para describir el pensamiento del personaje o describir algún lugar. Entonces son pequeños fragmentos que nosotros vamos a encontrar incluidos dentro de la narración. Para concluir, importante que sepamos que la narración, por su parte, hace uso de sustantivos, más sustantivos. Habla de personajes, habla de actitudes, habla de paisajes, de lugares, mientras la descripción hace uso de adjetivos, es decir, las cualidades de estos sustantivos. Espero que les haya ayudado este repaso. No olviden estudiar, prepararse, practicar. El hecho de estar en casa no significa que estamos de vacaciones, tenemos que estarnos preparando constantemente. Saludos y buena tarde.